La clase pasada alcanzamos a ver este documento, el cual trabajamos bueno, relacionamos los diferentes tipos de empresa, las clasificaciones de la empresa, mm, y a partir de ahí, pues surge como tal lo relacionado con la contabilidad y los tipos de contabilidad que se aplican, mm, en, de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a la aplicación que se le da. También vimos cuáles son los elementos de las cuentas a través del PUC, a través del el Plan Único de Cuentas. Entonces, ¿qué tenemos frente a este caso? Entonces, el tema trabajado relacionado con las cuentas, un activo, pasivo y patrimonio, unas cuentas de resultados, unos ingresos, gastos y costos y unas cuentas de orden deudoras y acreedoras. Ahora, bueno, frente al tema entonces íbamos en cada uno de los elementos de cada una de estas partes, cada una de las naturalezas de las cuentas. Entonces, para esto voy a utilizar este documento. ¿Qué corresponde? Tal como lo había comentado en la clase pasada, este documento corresponde a la mecánica de la cuenta T. La cuenta T, tal como les decía, por su gráfica, entonces, pues es denominada así por ello. Entonces, en primer lugar, que es hay dos clases de cuentas. Entonces, unas cuentas de naturaleza débito y hay otras de naturaleza crédito. Frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, hay un aumento. Entonces, en primer lugar, revisemos este primer lugar. Entonces, ¿qué hay? Unas cuentas de naturaleza débito. Entonces, siempre se van a encontrar o en la naturaleza débito, siempre se va a registrar en la columna izquierda. ¿Listo? Y frente a este caso, ¿qué surge o cuál es la naturaleza de estas cuentas de naturaleza débito? Entonces, en la izquierda, tal como vemos aquí, aumenta su naturaleza. Es decir, si yo tengo unas operaciones de mis bancos, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? Entonces voy a tener en cuenta que si es una consignación o que si a mí me está entrando un valor de acuerdo a las características que nosotros podemos revisar en el PUC, se va a presentar o vamos a encontrar esta parte. Entonces hay un aumento de esta cuenta frente a las cuentas de naturaleza débito. Ahora, frente a un lado derecho, frente a este caso, entonces las cuentas de naturaleza débito, ¿dónde disminuyen? Disminuyen en el lado derecho. Entonces, frente al caso en el cual yo tengo que pagar un recurso, tengo que pagar un dinero por un concepto de alguna obligación o compromiso adquirido, ¿de dónde va a salir esa cuenta? De la misma de los bancos. Más sin embargo, esa cuenta pues tiene que disminuirse. Debe disminuirse y pues ese finalmente es la operación que se hace a través de un programa contable y a través pues de los sistemas de información que se tengan para estos temas.
Ahora, en el otro sentido, ¿qué tenemos? Las cuentas de naturaleza crédito. Entonces, frente a este caso, las cuentas de naturaleza crédito corresponden entonces a la izquierda. Estas van a disminuir. Frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? O nosotros, ¿cómo vamos a identificar cuál es la naturaleza de la cuenta? Entonces, frente a este caso, en donde aparezca el saldo, es como tal su naturaleza. Entonces, vemos en esta parte, como tal, el activo, en donde es su débito. Entonces, donde aumenta, corresponde su naturaleza. Entonces, frente a este caso, entonces el activo se encuentra o es de saldo débito, es decir, que es de naturaleza de débito. Y por ende, pues aumenta en este sentido y disminuyen o se cancelan. Diferente es el caso como tal del pasivo. ¿Por qué del pasivo? Entonces, porque el saldo es crédito. Por ende, su naturaleza es crédito. ¿Listo? Esos son elementos importantes a tener en cuenta dentro si estos disminuyen o si estos aumentan. ¿Listo? Esos son elementos importantes a tener, bueno, a tener en cuenta. Bueno, dudas hasta acá, preguntas. La idea es que nos quede muy claro estos conceptos. Pues, profe, hola, las cuentas de naturaleza débito, ¿cómo sería, por ejemplo, un ejemplo real, como de una empresa? Listo, claro que sí. Entonces ven y los miramos y de una vez como vamos trabajando de la mano. Bueno, yo les voy a entregar estos ejercicios ya hechos para su apoyo. Y permítame entonces que se descargue este ejercicio. Y ya los vamos a revisar. Bueno, el archivo ya nos está descargando. Entonces, bueno. Mientras descarga el archivo, ¿qué tenemos entonces? Bueno, ya nos descargó, permíteme por aquí. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, bueno, vamos aquí a revisar esta hoja número 2. ¿Cuál es nuestro ejercicio o nuestro ejemplo? Entonces, la compañía, la empresa compra mercancía destinada, permítame por acá porque aquí nos faltan unas. Listo. Entonces, la empresa compra mercancía destinada a la venta de 100 chaquetas con un costo de 250 cada uno para un total de 25.000. Se paga un 50% con un cheque y se queda debiendo el otro 50%. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, el tema de la gráfica, el registro de la cuenta T, pero esto es lo importante para poder definir el tema. Entonces, cuando definimos entonces el cálculo realmente de las 25.000. ¿Y qué tenemos? Entonces, nuestro primer registro contable, ¿a qué corresponde? A una compra de mercancía destinada a la venta de 100 chaquetas. Entonces, frente a este caso, las 100 chaquetas por 200 valen 25.000 y el cheque con un cheque y se quedan debiendo
los otros 50.000. Entonces, los otros 12.500, perdón. Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, ¿cómo vemos? Entonces, nosotros en este primer ejercicio, ¿qué estamos haciendo? Sin ver este saldo, no lo veamos. Entonces, frente a este caso, entonces, como nosotros hicimos una compra de una mercancía, es decir, la estamos sacando, por así decirlo, del banco, vamos a registrarlo o va a disminuir en el crédito, tal como lo estamos o como lo hemos visto conceptualmente. Ahora, vamos a, bueno, este es como tal el ejercicio. Entonces, sin contar este, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Por acá. Bueno, permítanme por acá. Bueno, entonces ahora, frente a esta cuenta, entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Es muy importante siempre revisar el tema de las cuentas, el tema del plan único de cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es cada registro, cada operación que se presente dentro de la compañía, lo que nosotros vamos a hacer es registrarlo en la contabilidad o es el ejercicio que se realiza. Entonces, frente a este caso, entonces lo que nosotros debemos incluir es incluir que esas mercancías ya hacen parte como tal de nuestro activo. ¿Por qué de nuestro activo? Porque es el beneficio el cual hace parte o el cual es el beneficio económico de la compañía. ¿Listo? Entonces, estos 25.000, esta 1435 es de naturaleza, es un activo, entonces es de naturaleza débito. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí en ese caso? Estamos aumentando esa cuenta que es la mercancía no fabricada por la empresa. Entonces son 25.000 que corresponden al total de toda la mercancía, independientemente si se pagó todo o no, pero la que llegó a la compañía son ese total de 25.000. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Ahora tenemos un beneficio, o bueno, tuvimos en primer lugar un egreso, una salida de nuestra plata, en el cual corresponde al 50% que lo generamos con un cheque, ¿cierto? Pero ahora nosotros, ¿cómo o de dónde registramos esa obligación? Entonces, de acuerdo a lo revisado, esto es un pasivo. Entonces, es una cuenta por pagar a proveedores. Entonces, estas cuentas por pagar corresponden a unas obligaciones. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los pasivos que son de naturaleza crédito, aquí, entonces, volvemos a revisar nuestro documento. En nuestra naturaleza, cuentas de naturaleza crédito, entonces, está aumentando como tal la cuenta o está aumentando como tal la obligación. Y la debemos como tal registrar. Ese es como tal el ejercicio frente a unos bancos, pero entonces vamos a revisar acá unos elementos importantes. La compañía obtiene unos ingresos por la venta de mercancía. Vamos a revisar si aquí está. Bueno, no. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos la compañía adquiere
adquiere un lote y adquiere un vehículo. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Entonces, va a aumentar como tal. Bueno, entonces frente a este caso, entonces en nuestra cuenta, en la cuenta de maquinaria y equipo, que corresponde al activo, aumenta como tal esa cuenta. Y frente al patrimonio, pues el valor total de las acciones. Ahora, entonces revisando, bueno, este es el ejercicio completo frente a las obligaciones que se tienen. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre los balances los vamos a encontrar como activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué hicimos o qué se tiene o qué hace parte? ¿Por qué tenemos este saldo en bancos? Bueno, estos 500, bueno, digamos que es el valor que ya tiene la compañía, ya que no lo tenemos aquí en el ejercicio, más sin embargo, entonces, ¿de dónde sacamos estos 487? Corresponden a lo que a mí me está aumentando con lo que me está disminuyendo. Es decir, el saldo de la cuenta es su naturaleza débito y está generando ¿qué? Está generando unos 400, o bueno, da como un saldo de 487.500. Entonces, ahora, ¿qué tenemos nosotros también? La mercancía no fabricada en la empresa. ¿Cómo identificamos o cómo revisamos nosotros un balance general? Entonces, en primer lugar, un activo, pasivo y patrimonio. Esos son elementos claves para tenerlos en cuenta. ¿Cuánto nos da a nosotros el activo corriente? ¿Qué es un activo corriente? Corresponde a todos los beneficios que obtiene la compañía menor a un año. Y ahora, entonces, ¿qué tenemos dentro de nuestro activo no corriente? El activo no corriente, y todo cuando nosotros escuchemos pasivo no corriente, activo no corriente, siempre lo vamos a relacionar con el tiempo. Entonces, el activo corriente, el cual relaciona el valor que yo o mis beneficios yo los puedo obtener en menos de un año, y el activo no corriente corresponde a los beneficios que yo puedo obtener mayor a un año. ¿Listo? Esos son los elementos eh, a tener en cuenta. Ahora, bueno, se suma como tal estos dos valores. Y ahora, ¿qué tenemos nosotros? Entonces vamos a registrar en nuestro pasivo. ¿De dónde sale este pasivo? Este pasivo corresponde a nuestras cuentas por pagar a proveedores, que es el saldo que nosotros estamos debiendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos nosotros en cuenta? Tenemos, entonces, bueno, en este caso, en el patrimonio de la compañía, corresponde a 1.000.000. ¿Qué es importante y siempre nosotros debemos tener en cuenta? Bueno, siempre debemos revisar esto. El pasivo más el patrimonio debe corresponder al valor del activo. Así es como verificamos nosotros en los estados financieros, cómo bueno, verificar si efectivamente si cuenta con la correspondiente ecuación contable. Ese es como tal, este es un ejemplo como tal de cómo se llevan las cuentas. Permítanme, por aquí revisamos uno más. Bueno, este yo también se los voy a entregar. Para que lo apliquemos. Este es comprimido, pero permítame, ya lo abrimos. ¿Qué tiene? Es un documento
válido e importante, bueno, para que poder trabajar y desarrollar estos conceptos más. Sin embargo, entonces ya permítanme a que cargue. Bueno, Bueno, si me abrió, permítame por acá. Entonces, cuéntate. Bueno, entonces esta es una manera gráfica y como interesante para poder revisar, como para revisar este tema. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, nosotros nuevamente, entonces las cuentas en contabilidad las tenemos aquí de manera gráfica para ayudarnos y entendernos un poco más. Y entonces frente a registro de las operaciones en cuentas T. Entonces aquí tenemos nosotros entonces las cuentas del activo. Entonces situación 1, en la cual mi activo aumenta y pues por consiguiente para la ecuación patrimonial disminuye. Caso diferente, en la cual en mi crédito disminuye y en mi activo en el débito aumenta. Este es un archivo y bueno, para nosotros y válido para comprender aún mejor. Entonces, ahora cuentas de activo y del pasivo. Entonces, en el activo va a aumentar y pues en el pasivo va a aumentar frente a la ecuación. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, en el débito, el activo en el crédito y el pasivo en el débito. Entonces, esto es para que lo revisen y siempre pues, lo tengan como presente frente a los temas, frente a los temas tratados, y es un tema muy importante porque, bueno, estos temas de contabilidad siempre van a estar en los negocios y bueno, eso es lo importante, el poder revisarlos, el poder analizarlos desde un punto inicial, desde un punto cero, y lo importante es que nos quede muy claro frente a las otras contabilidades que lleguemos a ver o frente a otras situaciones que se nos presenten en la vida diaria. Ahora, permítanme, vamos a revisar este archivo. Entonces también bueno, permítanme que aquí cargue bien el equipo. Bueno, entonces permítanme porque creo que no ha cargado. Bueno, entonces, ¿qué vimos nosotros conceptualmente en estas sesiones? Entonces, que hay unas clases o hay unas divisiones del POC, ¿cierto? Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, una clase, un grupo, una cuenta y una subcuenta. Entonces, revisemos la 11. Entonces, la clase es lo que define. Entonces, la naturaleza, como es un activo, entonces es de naturaleza débito. Entonces, en este caso, ¿qué se tiene? Nos vuelve otra vez a colocar. Aumenta en el débito y disminuye en los créditos. Y hace parte como tal del activo. Entonces, ahora vamos a colocar un grupo. Clase, grupo. Entonces, activo, el grupo es el disponible. Y ahora, ¿qué tenemos? Entonces, la 11, 10. Entonces, vamos a colocar otro número acá. 11, la 1105.
Entonces, la 1105, entonces la clase es un activo, el grupo corresponde a lo disponible, la cuenta corresponde acá. Esta subcuenta, como les decía, son las clasificaciones que se pueden dar si se tienen 20 bancos. Entonces la subcuenta de las 11.0, la 11.0501, 11.0502, 11.0503, infinidad de veces, desde que aporte a, bueno, a llevar la contabilidad de manera más ordenada. Entonces, nuevamente, entonces, clase, activo, grupo y la cuenta. Ahora, frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Y bueno, vamos a revisar otro. Entonces, vamos aquí a quitar estos. Y frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, la clase que corresponde, entonces vamos a buscar aquí una 4, una 4. Entonces, ¿a qué corresponde? A los ingresos. De acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a todo, podemos validar que corresponde realmente a una naturaleza crédito, en la cual pues aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Ahora, entonces vamos a colocar aquí la 42. Vamos a revisar, entonces la 42 nos dice que son los ingresos no operacionales, la 43, bueno, no 43. Bueno, hay operacionales y no operacionales. Entonces, la 41, 35, vamos a validar. Entonces, 41, 35. ¿A qué corresponde? A los ingresos operacionales de comercio al por mayor. Este es un archivo que también se los entregaré para que ustedes puedan validar y puedan revisar conceptualmente, bueno, estos temas. ¿Dudas, inquietudes? No, profe, gracias. No, profe. Vale, vale, perfecto. Bueno, entonces, este es un archivo importante para que lo tengan también en cuenta. Y bueno, que les pueda servir eh, en algún momento. En algún momento, entonces, bueno, se los cargaré para que ustedes los descarguen y la invitación es a eso, a que descarguen cada uno de los elementos conceptuales y pues que les sirvan o le colaboren para todos estos temas contables. Bueno, entonces vamos a revisar acá otros elementos y ya volvemos otra vez con otros ejemplos. Entonces, bueno. Bueno, frente a este tema de las cuentas T, lo importante siempre es tener en cuenta o revisar cuál es la naturaleza débito o crédito de las cuentas. ¿Listo? Ahora, frente a este caso, entonces tenemos aquí, entonces nuevamente, entonces unos bancos, unas mercancías, unos muebles y en seres, bueno, que igual tienen este documento y pues es un resumen de lo que nosotros, bueno, revisamos en el Excel. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Entonces, bueno, nosotros podemos revisar completo. También este archivo se los voy a entregar para que sea de gran apoyo frente a este tema de las cuentas. Bueno, permítame, entonces vamos a revisar algunos otros ejercicios para poder revisar, bueno, el ejercicio aplicado. Bueno, vamos a revisar aquí, creo que está en la formulación de los ejercicios, está en el PowerPoint, más sin embargo, entonces permítanme, igual validamos y la idea es que
bueno, a través de estos ejemplos, bueno, estos ejemplos están acá un poco largos. Bueno, no. Entonces ya ahorita los vamos a revisar y vamos entonces a continuar con todos estos temas. Entonces, unos temas muy importantes que también hacen parte de la contabilidad y ustedes como futuros empresarios o si ya lo son muy importantes. Los temas relacionados con el IVA y la retención en la fuente. Entonces, frente a este caso, ¿qué hemos visto mientras hablo del archivo para hacerles un resumen? Hemos visto todo lo relacionado con, bueno, desde la primera sesión, unos conceptos empresariales frente a unos procesos y unos conceptos de calidad importantes a tener en cuenta. Y también, ¿qué tenemos? ¿O qué tenemos en cuenta? Entonces tenemos todo lo relacionado con la contabilidad, los procesos de contabilidad. Bueno, también vimos el tema de elementos de los costos, procesos de los costos, costeo por lotes, que es el que los ayudará aún más. También vimos los métodos de inventarios, webs, PEPs, promedios ponderados, y vimos o reforzamos el tema de las cuentas T, su naturaleza y cómo podemos revisarlo de manera dinámica en nuestros archivos que les cargaré. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Y algo también muy importante dentro de la contabilidad y aún más de la contabilidad en la práctica. Vamos a primero a trabajar frente al concepto de retención en la fuente. Entonces, es muy importante en primer lugar identificar que la retención en la fuente no, que la retención en la fuente no es un impuesto. Si tenemos ese concepto, si lo hemos escuchado, es muy importante indicar que no es así. ¿Por qué no es así? Porque la retención en la fuente es un mecanismo anticipado del impuesto a la renta. ¿Cuándo se presenta el impuesto a la renta? El año inmediatamente siguiente del periodo o vigencia. Es decir, que el otro año estamos pagando o se está declarando lo que es el año 2020. 2021 se declara 2020, se declara o se paga por año vencido. Ese es el aspecto a tener en cuenta. Ahora, bueno, ¿qué hace parte del impuesto a la renta? Si ustedes ya declaran, es muy diferente la declaración de rentas personas naturales con la declaración de renta personas jurídicas. La declaración de rentas personas naturales, ¿qué comprende? Entonces, comprende lo relacionado con los ingresos, en la cual se graban los ingresos frente a una renta de trabajo y frente a unas cédulas que se tienen destinadas para ello de acuerdo a la ley. ¿Y qué se tiene en los impuestos nacionales? Cuando ustedes revisen los impuestos o revisen las declaraciones de renta de las personas jurídicas o responsables de IVA, siempre, en primer lugar, se van a describir o se van a registrar los datos que se tienen en los estados financieros. ¿Frente a qué? Frente a un patrimonio, frente a unos gastos, frente a unos costos. Entonces, esos son, como tal, los elementos y así rápidamente explicados frente
a lo que ustedes pueden encontrar, y si quieren ahorita revisamos uno, busco uno por acá y ya lo miramos y para que lo trabajemos un poco más y pues reforcemos todos estos temas que son muy importantes. Entonces, ¿qué tenemos frente a unos elementos? Nosotros, o en la parte, en el estatuto tributario y toda esta parte de normatividad, siempre va a tener, bueno, los elementos, sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, frente a estos casos, entonces, hay dos elementos en la retención en la fuente. Entonces, es el retenedor, en primer lugar, el retenedor, que es quien realiza la retención, y el retenido. ¿Listo? Entonces, es la persona a quien se le practica la retención, es decir, la parte compradora y la parte vendedora. ¿Quién hace la retención? La parte compradora. Y frente a este caso, ¿quién es el retenido? A quien se le practica. Entonces, el vendedor. ¿Cómo sabemos cuando a nosotros nos van a aplicar retención? Siendo personas, siendo declarantes o no declarantes. Entonces, se tienen dos elementos, que el primero es, bueno, la retención en la fuente por servicios. Y tenemos la retención en la fuente por compras. Ahora, de acuerdo al estatuto y de acuerdo a las tarifas que tenemos, entonces, para servicios, entonces, para los declarantes hay una tarifa del 4%. Y no declarantes, una tarifa del 6%. ¿Cuándo se le aplica? Pagos o abonos que superen los 3.300 VTs. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, frente a las compras, también unas tarifas de compras a los declarantes por la tarifa del 2.5 y no declarantes a la tarifa del 3.5. Frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se determina? De acuerdo al parágrafo tercero del artículo 1.2.4.9.2 del decreto 1625 de 2016. ¿Cómo sabemos cuando nosotros nos van a aplicar la tarifa? Entonces vamos y nos ubicamos en esa tabla de retención en la fuente. Entonces, cuando nosotros nos van a pagar 1.000.000 de pesos por unos servicios, posiblemente no tengamos que declarar, pero si a nosotros ya nos pagan 5 millones de pesos, ¿cuánto debemos pagar o cuánto a nosotros nos retienen y pagamos a la administración, a la DIAN? Entonces, es muy importante y si quieren ahorita también vamos a revisar el cuadro. Permítanme, aquí lo busco porque no lo tengo como a la mano. Entonces, bueno, lo buscamos, cuadro de retención en la fuente 2020. Listo, entonces vamos aquí a revisar la tabla. Cualquiera de estos elementos o cualquiera de estas páginas para contadores nos van a servir porque nos entregan la información verídica frente a estos temas. Entonces, bueno, si a nosotros entramos y revisamos estos conceptos, entonces compras a los declarantes, entonces tal como vimos, hay un porcentaje en la retención del 2.5 por 20, la base mínima son 27 VTs, entonces base mínima en pesos 961. Entonces, frente a este caso, ¿qué
¿Qué tenemos? Entonces, cuando se realiza una compra mayor a 961.000 pesos, pues va a haber una retención para los declarantes y también para los no declarantes, pero esta vez de una base, un porcentaje de retención del 3.5. También, cuando ustedes presten sus servicios, igual revisar estas tarifas. Generalmente les van a cobrar entre el 4 y el 6% frente a los servicios. Los servicios, temas de publicidad, siempre, pues siempre van a estar por ser servicios en los cuales predominan el factor intelectual, pues van a practicársele una retención. Bueno, ¿dudas, inquietudes hasta acá? No, profe. No, profe. Listo, perfecto. Bueno, mil gracias. Bueno, ahora, entonces, esta tablita y este tema de la retención, muy importante también válida. ¿Para qué? Para, bueno, para tener en cuenta cuando se haga los ejercicios contables. Ahora, vamos a revisar también un tema importante que corresponde ¿a qué? Que corresponde al impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué corresponde? Tal como su nombre lo indica, es un mayor valor de los productos. Entonces, vamos por aquí. Vamos por aquí a tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos indica? Entonces, un mayor valor agregado a productos o servicios, tal como les comentaba, que es importante tenerlo en cuenta, que es un impuesto indirecto, es decir, que hay un intermediario y ese intermediario pues es la persona o bueno, es la entidad encargada de recolectar ese IVA y de pagarlo a la administración. Ahora, frente a frente también a su aplicación, relaciona también o se aplica a los bienes o servicios. Entonces, es importante tenerlos en cuenta frente a estos elementos. Ahora, ¿qué genera IVA? ¿Cuál es el hecho generador? De acuerdo al estatuto tributario, de acuerdo al artículo 420, corresponde ¿a qué? A la venta de bienes corporales, muebles, inmuebles, a la venta de, a la venta de intangibles, a la prestación de servicios en el territorio o desde el exterior y también corresponde a qué? A la importación o los juegos de azar. ¿Cuándo se causa? ¿Cuándo realmente se contabiliza? Cuando nosotros o cuando la empresa ya tiene la factura, la factura y pues como tal se hace el ejercicio de causación. Entonces, frente a este caso, tenemos tres elementos. Cuando hay un desembolso o giro por el producto, cuando hay una prestación de servicios de abono o pago, o cuando se genera una nacionalización de los servicios. Ese es como tal los elementos frente a la causación. Ahora, ¿quiénes corresponden a los responsables del IVA? Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿o qué se tiene? Entonces, frente, bueno, a los no responsables, pues ellos por obligación y por norma no van a estar, no van a tener esa obligación.
Más sin embargo, entonces todos aquellos que cumplan con ese requisito, efectivamente deben generar como tal esa obligación. ¿Cuál es esa obligación? De generar un IVA o descontarse el IVA. Frente a este caso, entonces, esos responsables, ¿qué deben hacerlo? Deben cobrar ese IVA, deben facturarlo y con lo que les comento. Entonces, ¿cuál es ese IVA generado? Entonces, el IVA generado es el que hace parte como tal de o que se produce a través de las ventas. Entonces, este caso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora, ¿cuál es el IVA descontable? El IVA descontable hace de cuenta todo lo relacionado con aquellas compras con IVA, los cuales yo me puedo, bueno, descontar. ¿Listo? Frente a este caso, entonces, bueno, continuamos. ¿Cuáles son las tarifas? Entonces tenemos varias tarifas. Permítanme, busco por aquí el cargador. Bueno, ya. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿O qué se identifica? Entonces, tenemos una tarifa general del 19% y también tenemos una tarifa del 0% definido también, que es la tarifa del 0, y una tarifa del 5% de acuerdo al artículo 681 del Estatuto Tributario, en los cuales se identifica esta tarifa del 0, en la cual no tienen procesos o transformaciones, y hay un proceso o hay unos y también un servicio excluido, es decir, no tiene ninguna tarifa del 0 y por ende pues no se debe cobrar el IVA. Esos son elementos nuevamente relacionados frente al IVA. Ahora, también que hace parte también del IVA, hace parte también el rete IVA, que se cobra ¿a quiénes? A las empresas régimen común. Frente a ese régimen común, entonces, ¿qué tenemos? Es una retención que se hace al IVA, ya que es un mecanismo anticipado del IVA. ¿Listo? Frente a este caso, entonces, ¿qué se tiene? Entonces, es el 15% sobre el valor total del IVA. Ahora, frente a lo relacionado con su presentación, que también es muy importante porque si no va a haber una sanción por extemporaneidad y pues va a tener, y la DIAN tendrá que entrar a cobrarnos todos estos temas y pues lo mejor es no deberle a estas entidades. Frente a este caso, entonces, ¿qué se tiene? Se tiene en cuenta lo relacionado con dos fechas. Entonces, un bimestral o ¿cuáles son las fechas? Entonces, quienes declaran bimestralmente, de acuerdo a los que tuvieron ingresos iguales o superiores a 92,000 VT y los cuales comercialicen bienes exentos también, y frente a un cuatrimestral correspondiente a unos ingresos inferiores a 92,000 VT. ¿Listo? Esos son elementos a tener en cuenta frente a todos estos temas contables y bueno, todos estos temas tributarios y de obligaciones. ¿Dudas o preguntas hasta acá?
No, profe, hasta ahí bien. Listo. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, ya revisando estos conceptos y estos temas, vamos ahora a revisarlos conceptualmente con la contabilidad. Permítanme un momento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, vamos a cerrar acá una tarifa. Ahora, entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Vamos aquí a revisar unos ejercicios. Como les decía, bueno, no vamos a salir expertos en contabilidad, pero sí es muy importante trabajar conceptualmente estos temas y es lo que, bueno, lo que tenemos para revisar. Y bueno, lo importante es que lo apropiemos conceptualmente, bueno, frente a la profesión o frente a nuestra profesión que nosotros, que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, frente, ahora entonces vamos a revisar estos temas de, bueno, la contabilización. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos? Entonces, vamos a revisar unos ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos? Compra de maquinaria y equipo por un valor de 5 millones IVA incluido. Se paga en cheque el 75% y el restante se paga en efectivo. Entonces, cuando diga IVA incluido, lo primero a tener en cuenta es poder determinar ese valor del IVA. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, entonces, ¿cómo sacamos el 19%? Entonces, se divide los 5 millones sobre 1.19 y eso nos va a dar un valor. Entonces, al valor total se le resta ese valor y corresponde al valor real del producto. ¿Listo? Entonces, esta es una técnica o esto es una estrategia o una manera cuando nosotros nos digan IVA incluido y no tenemos el valor, pues poder determinarlo de la manera más sencilla y más fácil. Esos son, como tal, los elementos a tener en cuenta. Ahora, frente a la contabilización. Bueno, entonces el poder determinar acá el 75, este es el 75% del valor total del pago. Más sin embargo, es muy importante tener en cuenta que, bueno, se paga la totalidad. Entonces lo vamos a hacer en primer lugar bajo unas cuentas T para revisar conceptualmente este tema. Entonces, ¿qué nos dice en primer lugar? Una compra de maquinaria de equipo correspondiente, bueno, un valor de maquinaria de equipo de 5 millones IVA incluido. Pero como nosotros ya sacamos el valor de producto, entonces realmente nuestro valor del producto corresponde a ¿qué? A 4.201.681. Ese es como tal el primer elemento. ¿De dónde o por qué nosotros lo tenemos ahí nuevamente? Porque es un beneficio y bueno, y la naturaleza es débito, es decir, estamos aumentando como tal esa cuenta. Ahora, frente al tema del IVA. El IVA es descontable ya que estoy generando una compra.
Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? ¿Lo vamos a registrar o está presente como tal en nuestra, en nuestros pasivos? ¿Listo? Lo buscamos, vamos al PUC, lo ubicamos y frente a este caso, ¿qué tenemos? Entonces, esos 798.319 en el débito. ¿Por qué en el débito? Porque como es de naturaleza crédito, todo lo que estamos haciendo es disminuir ese IVA. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es descontable. Ahora, frente a la compra, es decir, frente al pago de los 75, del 75%, entonces vamos nuevamente. Tenemos en la cuenta bancos, tenemos entonces una disminución de nuestra cuenta de bancos. ¿Correspondiente a qué? Correspondiente a 3.750.000. Ese hace parte como tal y en principio de ese pago. Y ahora, ¿qué tenemos? Entonces, una cuenta caja y esa cuenta caja tiene un valor de 1.250.000. Permítanme acá de dónde corresponden estos 250.000. Bueno, estos corresponden. Bueno, se paga el cheque y, bueno, y este es el efectivo. Entonces corresponde a el saldo del efectivo. ¿De dónde? Entonces, ¿por qué sacamos esos 75 de la cuenta bancos? Porque corresponde, de acuerdo al ejercicio, se genera en cheque, pero frente a frente al tema de caja, ¿qué se tiene o qué se debe tener en cuenta? Entonces, se tiene entonces un egreso como tal de caja y los dos al crédito, ya que lo que estamos haciendo es disminuir esas cuentas. Frente al tema, frente a su contabilización y frente a su registro también, esta es la manera, la cuenta T en la que se ve una por una, ¿listo? Más sin embargo, ¿qué tenemos en cuenta? Entonces, tenemos en cuenta todo lo relacionado con que. Entonces, frente, nuevamente, entonces lo que estamos haciendo es traer cada uno de los valores y en cada uno de los registros. Entonces, la naturaleza débito, maquinaria de equipo, el IVA descontable que va al débito, unos bancos, un egreso de un crédito, un egreso de bancos nacionales y una cuenta caja de 1.250.000 para un total y una suma de los 5 millones de pesos. Así, este es como tal el registro frente a una compra. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, bueno, este es como tal el ejemplo frente al IVA. ¿Dudas e inquietudes? Bueno. 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 Ahora, entonces vamos a revisar. Vamos a revisar todo lo relacionado con qué.
con cómo se aplica una retención en la fuente. Entonces, bueno, permítame por acá. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos lo relacionado con un servicio de arriendo de un bien inmueble a una persona no declarante por un valor de 8.500.000 pesos. En primer lugar, lo que debemos nosotros determinar, cuánto es la tarifa a aplicar. Entonces vamos a nuestro cuadro y revisamos que son un concepto de arriendo por declarante. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Una retención de 297.500. ¿Cómo surge la contabilidad? ¿Cómo surge esta parte? Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es registrar esto en una cuenta 5 correspondiente a un gasto. Entonces, frente a este gasto, ¿qué debemos decir? Que es de naturaleza débito. Es decir, vamos a registrar el valor total de la obligación. ¿Y qué vamos a tener nosotros ahora? Entonces, vamos a tener en cuenta unas retenciones. Nuevamente, entonces, todo lo que es tema de IVAs, retenciones de industria y comercio, y de impuestos van a ser un pasivo hasta el día en que nosotros o el día en que la empresa los pague. Frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Retenciones por pagar correspondientes ¿a qué? A los 297.500 pesos. Y frente este corresponde, y ahora ¿qué vamos a pagar nosotros? ¿O qué generamos nosotros? Generamos como tal un pago ¿de qué? De la retención por pagar y del total del arriendo. Pero ¿por qué no pagamos el total de estos 8.500.000? Porque nosotros aquí estamos haciendo una retención, estamos haciendo una disminución. Si nosotros lo colocamos en manera bueno, en la otra manera, entonces vamos a colocar, permítame revisar que aquí no esté, no. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, vamos a copiar aquí el mismo cuadro. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Bueno, entonces código de la cuenta. Bueno, vamos a copiar esto una parte. Retenciones por pagar y bancos. Entonces, frente al débito, ¿qué tenemos nosotros en el débito? Los 8.500.000. ¿Qué tenemos en nuestro crédito? 597.500. Y en nuestros bancos, para un total de 8.500. 8.500. ¿Listo? Entonces, así es como se vería de la otra manera. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Bueno. Ahora, vamos a revisar entonces este tema relacionado con el IVA y la retención en la fuente. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos lo relacionado con el ejercicio de
unas compras con IVA y un ejercicio frente a unas compras de IVA y retención en la fuente. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Nuevamente, siempre registrando el ingreso de las mercancías. Frente a este caso, ¿qué tenemos? Unas mercancías no fabricadas por la empresa de 800.000 pesos. Un IVA descontable, nuevamente es un pasivo, y vamos al débito y unos bancos moneda nacional en el crédito. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros realmente estamos pagando. Ahora, ¿por qué no aplicamos retención? Tal como vimos, las compras superiores a 900.000 pesos es por el cual nosotros hacemos como tal las retenciones. Si de ahí para abajo pues no hacemos y como tal no aplicamos la retención. Ese es el tema y es muy importante, digamos, a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno. Este es nuestro, nuestros temas relacionados con el IVA, retención en la fuente y, bueno, frente a todos estos temas de los impuestos. Bueno, ¿dudas, inquietudes hasta acá? ¿Qué son los libros financieros? Son los documentos en los cuales se registran los hechos económicos y principios de la contabilidad. Entonces, dependiendo de eso, ¿qué tenemos nosotros? Permítanme que verifico si están viendo la pantalla. Sí, listo. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Entonces, hay unos libros principales y hay unos libros auxiliares. Entonces, en principio, vamos a revisar cuáles son los libros auxiliares. Entonces, frente a los libros auxiliares, tenemos el libro de bancos correspondiente a aquel reporte o aquella información relacionada y enfocada ¿con qué? Con las operaciones de entrada y de salida de dinero que tienen que ver exclusivamente con los bancos. ¿Listo? Esto para determinar cuántos son los saldos de cada día, cuántos son los movimientos y cuántos son cada uno de estos temas. ¿Listo? Relacionados con los bancos. Ahora, ¿qué tenemos también? Tenemos también entonces lo relacionado con el libro de clientes. Entonces, ¿qué es el libro de clientes? Es en el cual nosotros le entregamos a cada uno, o bueno, tenemos un reporte en el cual nos indica si nuestro cliente ya nos pagó, ya nos pagó, nos está adeudando algún concepto, cuándo nos pagó, y pues estos hacen parte de, como de estos temas relacionados con los clientes. Frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo relacionado con, y algunas características es que se registra cada cliente, se anotan facturas y se anotan y pues se generan las notas que se emiten. Ahora, también que hay, si es un deudor o un acreedor, es decir, si nos debe, si nosotros pues en algún caso le debemos o pues qué otro situación se puede presentar frente a ese saldo. Es muy importante frente a los deudores para tener un consolidado de deudores y datos que se necesiten y que se tengan en cuenta. Ahora, frente a lo relacionado a los libros de caja. Estos son libros auxiliares y tal como su nombre lo indica, corresponden a aquellos
libros o aquellos documentos que permitan como tal generar todos aquellos elementos o pues que permitan entregar a la compañía o a la parte contable pues información financiera. Frente a los libros de caja, entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que estos son en registro de los movimientos y de los saldos. Y frente a este caso, entonces, ¿qué se tiene? Entonces, una fecha, un código, un concepto y la naturaleza, si es débito o es crédito. Ahora, ¿qué hace también parte importante conceptualmente frente a este tema? Entonces, lo relacionado con unos libros principales. Estos libros son, en cierta medida, aquellos los que se entregan y los que se presentan frente a el libro mayor, frente a los estados financieros. Es el insumo principal y uno primordial frente a lo generado para los estados financieros. Entonces, frente a este caso, ¿qué se tiene? Entonces, un libro mayor y de balance. Entonces, ¿qué presenta? Las operaciones de un mes. Entonces, todas las del mes, cómo se realizan en el mes. Y se obtiene a nivel de cuentas mayores. Entonces, ¿por qué cuentas mayores? Como les decía, entonces hay unas cuentas contables que son digamos en el caso de los bancos, que es la que hemos visto ya muchas veces nosotros. Entonces, la 11, 10, la 11, 10, 05, 01, la 11, 10, 05, entonces en la cual tienen la cuenta Bancolombia, cuenta de vivienda, cuenta Colpatria. Y lo que hace este libro mayor y balance es consolidarlos y entregar solo una cuenta, es decir, la cuenta como tal de bancos, la consolidación de esos temas, la consolidación de esos rubros. Ahora, frente a las partes, entonces, ¿qué se tiene? Entonces, se tiene un consecutivo, o cuáles son los elementos del libro mayor y de balance cuando ustedes o cuando se necesita generar uno. Entonces, frente a este caso que tenemos nosotros, un número del consecutivo, un código o nombre de la cuenta, el saldo anterior o el saldo con el que venía, un movimiento de un mes y un saldo del mes siguiente. Bueno, antes de que sigamos, está lloviendo un poquito duro, entonces por si se corta, la, la reunión, igual estamos atentos ahí con Lorena. ¿Listo? Entonces, bueno, antes por si puede suceder, no me pasó, pero pues está lloviendo un poco duro. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos? Un libro de inventarios muy importante y va unido frente al tema de, el tema de los costos y frente, frente al tema de los activos, pero relacionados principalmente con el inventario. Entonces, frente a este caso que hay, frente a los activos físicos de la empresa. Entonces, tanto de los bienes no producidos por la empresa, los que están para su transformación, o también correspondiente a los activos o los bienes que tiene la empresa. Entonces, esto hace parte de, de este libro, pues tal como este y junto con los otros, pues son un insumo válido para la toma de decisiones. Frente a el otro libro principal o importante es el libro diario. Entonces, ¿qué es el libro diario? También es un consolidado
de reportes y registros que se tienen en cuenta en, en los movimientos contables o los movimientos económicos de la empresa. Entonces, frente a este caso que tenemos, entonces, unos conceptos importantes que corresponden aquí a una fecha de la operación, a un código contable, a una cuenta contable y a un débito y a un crédito. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos también? Todo lo relacionado con un libro de accionistas. Muchas empresas no lo tienen porque solo al momento de constituir y ya dejan así, pero es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque registra o se debe tener consolidado como tal la información relacionada con la constitución de la empresa, los estatutos y aquellos elementos que hagan parte como tal de, bueno, de estos temas. Ahora, ¿qué se tiene y qué hace parte como tal entonces de la empresa? Entonces, frente a este caso, entonces, un libro de actas correspondiente a qué? A unos documentos certificados que en los cuales se toman las decisiones. Cumplen como tal la misma finalidad de bueno, la misma finalidad que las actas que hacen en cualquier otro lugar. Tienen una validez para la organización y pues una válida, también son válidos ante alguna prueba o ante, bueno, ante un juez o ante cualquier otra entidad la cual necesite verificar o revisar estos temas. Entonces, son temas, bueno, son revisiones importantes frente a esos libros principales que hacen parte de que de todos aquellos son insumos para la producción o para la conformación y unificación de los estados financieros. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? No, profe. Listo. ¿Tú has hablado, bueno, entre paréntesis, mientras yo descargo, ¿tú has hablado con algún otro de tus compañeros? ¿Tú sabes por qué no se han conectado? ¿Te han comentado algo? Pues lo que pasa es que como nos avisaron un poco tarde lo de los intersemestrales, me imagino que ya algunos tenían otros compromisos o en el trabajo por las fechas, pero no te sabría decir pues así como a ciencia cierta. Ah, bueno, dale, listo. Sí, porque se me hizo raro, más sin embargo, bueno, ahí estoy como haciendo videos complementarios para ellos y bueno, lo importante es que les vaya a todos bien en el parcial. Ese sí es muy importante. Si tienes un grupo o algo, igual recomendarles que se activa desde el 19 el parcial. Entonces, para que estén muy atentos. Profe, iba desde el 19 hasta qué fecha. Va hasta el 19, hasta el 4 de enero, hasta el 3 de enero, perdón, si no estoy mal, A pero que va sí, a estar vale, habilitado. casi 2 semanas. Ah, bueno, listo, vale, profe, gracias. Pero sí es importante como tener en cuenta. Y son casi más o menos 15 preguntas, entonces, de todo lo que hemos visto y todo lo que aparece en los videos complementarios, es lo que igual lo que voy a preguntar. Bueno, bueno, después de este paréntesis, ¿qué tenemos? Entonces, bueno, vamos ahora a revisar algo también que es muy importante frente a los elementos que se tienen dentro bueno, dentro de la conformación de una sociedad. Vimos en primer lugar que son, bueno, que puede ser una sociedad unipersonal en la cual puede ir una persona, constituir una SAS y pues definida como una sola persona. Pueden ser 2 socios, 3 socios y pues dependiendo de sus ingresos, dependiendo de los orígenes de los fondos, pues se genera como tal, se denominan esas cuentas. Entonces, estos son algunas características. Más sin embargo, ese tema es muy importante. ¿Por qué? Bueno,
para el tema conceptual, contable, para el tema del registro del capital, pero es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varias denominaciones y hay algunas características importantes a tener en cuenta frente al capital. Entonces, frente a este caso, ¿qué se tiene? Se tiene en cuenta, bueno, esta parte de capital hace parte como tal del patrimonio de la organización. Frente a este caso, entonces, nuevamente definimos qué es capital. Entonces, es el aporte que hace cada socio o cada accionista en el desarrollo del objeto social. ¿Para qué se hacen las organizaciones? En su mayoría para generar utilidades, para generar crecimiento económico o para prestar beneficio social. Aquellas las cuales se encuentran caracterizadas o sin ánimo de lucro. Fundaciones, cooperativas y pues todas aquellas las cuales tienen como finalidad, bueno, prestar todos estos temas sociales. Bueno, ahora, frente al tema de los tipos de capital de una empresa. Siempre que vayamos a hacer unos estatutos, que vayamos a revisar unos estatutos, cuando se genere una sociedad es muy importante tener en cuenta qué elementos. ¿Cuál es el capital autorizado? ¿Cuál es el capital suscrito? ¿Y cuál es el capital pagado? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el capital autorizado? Es el valor máximo que se puede tener, que puede tener una sociedad de acuerdo a los estatutos. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Entonces, es el 100%. Ya abajo hay un ejemplo, ya lo vamos a revisar. Entonces, frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Un capital suscrito. Es el pago o compromiso sobre el total del capital autorizado. Es decir, yo autorizo, uh, bueno, vamos a revisémoslo de una vez en el ejemplo. Tenemos entonces nuevamente la definición de capital autorizado, es el máximo que puede tener una sociedad para cumplir de acuerdo a los estatutos. Es el 100%. Ahora, el capital por suscribir. ¿A qué o qué se relaciona el capital por suscribir? Corresponde, o capital suscrito, corresponde al pago el compromiso total del capital autorizado. Este no puede ser inferior al 50%. Es decir, que van a suscribir de ese, en este caso o en este ejemplo, van a suscribir solamente el 50%. Eso es lo que nos dice la ley y no se puede más de ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Hay un capital pagado, que es realmente el pago de cada socio de acuerdo al capital suscrito. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Tenemos en primer lugar un capital autorizado, un capital suscrito, y un capital pagado. Entonces, frente a este caso, nosotros ¿qué tenemos? Y es muy importante. Entonces, tenemos un capital, entonces vamos a revisar a nuestra cuenta contable. Entonces, frente a esta cuenta contable, ¿qué tenemos? Entonces, un capital autorizado correspondiente a 120 millones de pesos, un capital por suscribir correspondiente a 60 millones de pesos, un capital suscrito por cobrar, es decir, suscribieron los 60, pero, bueno,
pero deben de esos 60. En este momento solo tienen, solo hay en bancos 20 millones, pero es como tal ya una obligación de la compañía el poder pagar ese capital suscrito para el compromiso o para cumplir de acuerdo a los estatutos. Sin eso, las compañías no pueden como tal funcionar. Y pues entra, pues no podrían conformarse de la manera más adecuada. Pueden que estén, pueden conformarse pues a nivel de los papeles, a nivel de Cámara de Comercio, RUT y Registro ante Industria y Comercio, pero más sin embargo, ¿qué sucede? Pues en este caso y en todos los casos cuando se suscriban y cuando realmente no hay un capital de trabajo, pues no se va a operar de la mejor manera y pues ahí comienzan las falencias y comienzan los problemas. Entonces es un tema muy importante a tener en cuenta. Bueno, este es como tal eh, el concepto frente al tema de capital suscrito. ¿Dudas e inquietudes por el momento? Bueno, ahora vamos a revisar también el concepto, nuestro último concepto de la noche. Entonces, frente a este caso, ¿qué vamos a trabajar? Entonces, vamos a trabajar los métodos o los conceptos de depreciación. ¿Alguno de ustedes los ha escuchado? ¿Qué es depreciación? Es cuando de pronto un bien o entra al mercado y apenas se usa o algo va perdiendo como valor, no sé. Correcto, muy bien. Ese es como tal el concepto frente a la depreciación. Es ese valor que se asigna por concepto del uso que se tiene dentro de la compañía. Entonces, frente a este caso, ¿qué se tiene? ¿Cuál es su finalidad? Generar un valor producto de un desgaste que va disminuyendo la vida operativa del activo hasta que finalmente queda obsoleto e inservible. Queda obsoleto e inservible, pero a nivel contable, porque vemos que las edificaciones de hace 50, 60 años no han destruido, no se han caído, entonces contablemente, pues esa es como tal, asignar un valor frente a ese desgaste, frente a ese desgaste. Entonces, frente a este tema, ¿qué tenemos? Entonces, es nuevamente el valor o la medida de su disminución frente al uso que se tiene. Frente a este caso, ¿cómo se realiza? Se realiza una depreciación mes por mes. Entonces, frente a este caso, vamos a revisar. Vamos a revisarlo. Bueno, ¿qué depreciamos o qué se deprecia en las compañías? Se deprecian los activos fijos, es decir, la maquinaria, el equipo, los terrenos, las edificaciones. Entonces, esos son como tal los elementos para generar la depreciación. Frente a este caso, entonces, ¿qué se tiene? Bueno, eso tiene un efecto directo entre la utilidad y frente a la estructura financiera de la empresa, porque va disminuyendo el valor como tal de los activos, más sin embargo es muy importante a tener en cuenta ese valor. Frente a ese caso, bueno,
vamos aquí a revisar la vida útil. Entonces, ¿cómo se calcula de manera, cómo se calculan los activos fijos para efectos de la depreciación? ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la normatividad nos dice cuánto se deprecia unos equipos, unos enseres, unos terrenos, una maquinaria de equipo y unos terrenos. ¿Listo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, frente a el ejemplo, entonces, ¿cuánto equivale un activo? Vale 120 millones y tiene una vida útil de 10 años. Frente a este caso, entonces, ¿qué se deprecia? Entonces, se realiza el cálculo sobre el total de 10 años y frente a eso se puede obtener o se puede disminuir o se puede calcular la depreciación frente a qué? Frente a ese valor total en el cual se puede sacar por años, por meses, e incluso hasta por días si se necesita. Frente a la técnica contable, entonces esto es un tema relacionado con la NIC 17, las normas internacionales de información financiera. Frente a este caso, entonces, establecen la vida útil como tal y de cada uno de estos elementos y la manera de cómo se realizan los cálculos. Frente a este caso, entonces, para efectos fiscales, para temas de la DIAN, ¿cómo se aplican esos cálculos? Se aplican en los cuales, el artículo 137 define la tasa anual máxima de depreciación, ¿listo? Y limita la vida útil de los activos. Entonces, frente a este caso, dice que, una tasa de depreciación a deducir anualmente será la que determine según la técnica contable, pero aún más de acuerdo a las técnicas fiscales. Bueno, esto es un poco frente a la normatividad, frente al cumplimiento. Tal como lo decía, entonces, artículo 137 del artículo del Estatuto Tributario. Entonces, frente a este caso, las deducciones por depreciación deducibles porque exceden los límites establecidos y también es importante dejar muy clara la norma los temas enfocados frente a el costo o los valores de salvamento que ya los vamos a revisar. Frente a este caso, entonces, hay algunos activos fijos que no se deprecian. Es decir, aquellos que, con algunas excepciones. ¿Frente a qué? Frente a si estos ya se depreciaron o de lo contrario, pues se siguen depreciando más. Sin embargo, son algunos activos que ya cumplieron su vida útil contablemente. Bueno, ¿qué no se deprecia? Y es muy importante tenerlo en cuenta. No se deprecian los terrenos, ya que se debe que la depreciación es el reconocimiento del desgaste, pero un terreno nunca va a tener un desgaste. De lo contrario, va a generar una valorización. Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos. Bueno, la única manera en la cual sufren depreciación es en el caso de un derrumbe o cualquier otra
bueno, alguna otras situaciones externos, los cuales pues pongan como tal o disminuyan como tal ese valor. Bueno, también es muy importante tener en cuenta el tratamiento de los activos completamente depreciados. Frente a este caso, ¿qué se tiene? Entonces, bueno, cuando ya llegó al 100% su depreciación, pues en la cual se amortiza, entonces la palabra amortizar es poder asignar un valor 1 a 1 dentro del valor del activo, dentro de cada una de sus disminuciones, y pues se relaciona todo todo este tema, más sin embargo debe ser parte de la contabilidad y de las notas contables. Bueno, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Entonces, hay varios elementos a tener en cuenta frente a la depreciación. Entonces, para la depreciación